En esta clase vamos a abordar el teatro como lenguaje. Vamos a ver cuáles son sus componentes, cuáles son sus aspectos, pero también vamos a abordar el aspecto didáctico, es decir, cómo trabajarlo en la escuela primaria. Vamos a la definición de teatro. El teatro es uno de los grandes lenguajes artísticos de la humanidad y según Nora Lia-Sormani, es el arte de la escena en vivo, que se encarna en los cuerpos de los actores, en un encuentro de presencia con los espectadores. Es decir, que es un acontecimiento. El acontecimiento teatral tiene tres dimensiones. Un aspecto convivial, dado que involucra un necesario encuentro entre personas bajo unas determinadas coordenadas de espacio y tiempo. El teatro es una práctica comunitaria que no admite intermediarios, ya que exige la proximidad de los cuerpos de emisor y receptor. Un aspecto poético. El teatro es un acontecimiento del lenguaje que inaugura otro mundo donde el cuerpo físico se transforma en un cuerpo poético y donde la escenografía material deviene en ficcional. Ese mundo físico salta a un mundo ficcional y crea un universo paralelo que produce un sentido en sí mismo, pues implica otro plano de la realidad. Un aspecto espectatorial, porque implica que el espectador ingresa al campo del acontecimiento poético, es atrapado por la obra y puede por un momento olvidarse de su propia realidad. En el caso de los niños y las niñas, puede no haber conciencia de la separación entre realidad y ficción, entre el arte y la vida. Entre las formas discursivas típicas del teatro es importante diferenciar dos textos: el texto dramático o dramaturgia, que es lo que se escribe para ser representado y cuyas convenciones hay que conocer para poder interpretarlo fehacientemente. Requiere de un lector preparado que pueda diferenciar entre actos, escenas, diálogos y acotaciones, ya que algunos de estos elementos no son leídos en voz alta, sino llevados a la práctica directamente. Los actos son las partes en las que se divide una obra y frecuentemente se diferencian con el cambio de decorado, para lo cual suele ser necesario un cierre de telón. Una escena cambia con la entrada y salida de personajes, por lo que en un acto puede haber varias escenas. Los diálogos son los parlamentos de los actores, en tanto que las acotaciones o didascalias son las acciones que realizan sus gestos o emociones, lo que constituye el lenguaje gestual o no verbal que complementa el lenguaje verbal de los parlamentos. El texto espectacular, que es la representación del texto dramático, se concreta en el encuentro entre actores y espectadores. El campo teatral tiene determinados componentes que van más allá de sus textos y estructuras y que podemos enumerar de la siguiente forma. 1. Agentes creadores. Actores, directores, autores, escenógrafos, músicos, vestuaristas, etc. Todos aquellos que intervienen en el proceso de constitución del objeto estético. 2. Agentes u organismos de gestión, quienes insertan las obras en un marco institucional de producción, circulación y relación con el público. 3. Creaciones, las obras que se escenifican o los libros de dramaturgia que se publican. 4. Instituciones legitimantes, la prensa, los festivales, los concursos, es decir, quienes publican en una jerarquía de valores a las obras y las legitiman como tales. 5. Público y o lectores, quienes recepcionan las creaciones estéticas. ¿Qué actividades podemos hacer en la escuela para acercar a los niños y niñas al teatro? Básicamente hay tres tipos de propuestas para trabajar el teatro en la escuela. A. Lectura colectiva. Las niñas y niños pueden elegir un personaje y representarlo a partir de la lectura, lo cual no exige ninguna capacidad de actuación, sino interpretar adecuadamente el texto para favorecer la comprensión y el disfrute.
Se puede hacer con todo el grupo, en pequeños grupos, seleccionando fragmentos, etc. B. Escenificación en clase. La propuesta podría sugerir la memorización de parlamentos y el juego con escenografía y vestuario. No implica una puesta en escena, sino el reparto de roles y la invitación a la creatividad y la diversión. C. Asistencia a obras teatrales. Frecuentemente algunas compañías teatrales y de títeres visitan las escuelas. Otra posibilidad es trasladar al estudiantado al retablo. En ambos casos, se recomienda que él o la docente previamente se informe acerca de la obra y el elenco, para poder preparar al grupo para la experiencia y que se favorezca el intercambio con los actores e intérpretes. Es recomendable que también ustedes, como docentes, tengan un sector de su biblioteca personal destinado a obras teatrales aptas para todos los ciclos, lo mismo que un conocimiento de las actividades para la formación de espectadores que se generan para los diferentes estudiantados escolares.